Iglesia Shincheonji de Jesús, el Templo del Tabernáculo del Testimonio, sede de Shincheonji, ubicada en Hwaseong, clasificación Nuevo Movimiento Religioso Cristiano. Su líder es Lee Men-hee. Está en la región Corea del Sur y también en el exterior. Fue originada el 14 de marzo de 1984 en Corea del Sur. El Templo del Tabernáculo tiene 317,000 miembros, 320 personas, según el Ministerio de Salud de Corea del Sur. También tiene otros nombres, pero Shincheonji es el nombre común aceptado. Shincheonji, la Iglesia de Jesús, el Templo del Tabernáculo del Testimonio, es considerado como una pseudo-religión oculto por la Iglesia cristiana predominante. La enseñanza de Shincheonji afirma que su fundador, Lee, es el pastor prometido en el Nuevo Testamento y que el libro del Apocalipsis está escrito en metáforas secretas, esto es parábolas, que solo Lee es capaz de descifrar. Antes de fundar su propio movimiento religioso, Lee fue miembro de un controvertido grupo llamado Olive Tree, un nuevo movimiento religioso que generó el primer movimiento contra la secta en la Corea de la posguerra. Aunque esta conexión no está presente en la biografía de Lee de Shincheonji. Shincheonji enseña que es la fe verdadera y sus miembros reciben la salvación en el momento del juicio final. A todos los que no estén en el grupo se les negará el perdón y serán destruidos. La doctrina. El grupo es apocalíptico y de carácter mesiánico, y ha sido descrito como un culto apocalíptico. El fundador y líder del grupo, Lee, es un Mesías autoproclamado. Los seguidores de la Iglesia se refieren a él de diversas formas, como Presidente Lee, Director, el Pastor Prometido, el que vence o el abogado. Conocido por su naturaleza reservada, los adherentes creen que Lee es el Jesucristo devuelto y creen que Él es el único capaz de interpretar el libro del Apocalipsis. El grupo cree que en el día del juicio, Lee llevará a 144,000 adherentes al cielo con Él, donde disfrutarán de la vida eterna. El grupo es conocido por sus prácticas proselitistas agresivas y engañosas. Con una imagen pobre en la sociedad surcoreana mayoritaria, los líderes de Shincheonji en ocasiones han instruido a sus miembros para que mientan sobre ser adherentes al grupo, aunque el grupo ha dicho que hacerlo no es su política oficial. El grupo es considerado herético por las principales denominaciones cristianas. Ahora bien, los hijos de Dios son enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos en justicia, son edificados, exhortados, consolados por medio de la palabra inspirada de Dios, que es viva, eficaz, que corta, penetra, parte y discierne los pensamientos e intenciones de la mente. La palabra de Dios no vuelve a Dios vacía. Los hijos de Dios son guiados, instruidos, enseñados por el Espíritu Santo. Ahora bien, en una secta, esto es una organización generalmente religiosa que se aparta de las doctrinas tradicionales u oficiales y toma carácter secreto para los que no pertenecen a ella. Una secta, especialmente cuando se considera que es alienante o destructiva para sus seguidores. Esto es una secta. En una secta, el líder tiene absoluto control sobre sus feligreses
En una secta, los feligreses no tienen la capacidad de pensar por sí mismos. En una secta, la obediencia al líder es absoluta. En una secta, contradecir al líder es perder la salvación. Cuando una persona está dentro de una secta, esa persona no puede pensar por sí mismo. Está en la ignorancia, está en el engaño. El engaño da paso a la manipulación da paso a la esclavitud y por consecuencia se exponen al fraude. La ignorancia es falta general de instrucción o conocimientos. En Oseas capítulo 4, versículo 6, Dios dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia da paso al engaño. El engaño es obtener un beneficio de alguien aparentando o haciéndole creer algo que no es verdad. El engaño es hacer creer algo distinto a la verdad, y eso es la práctica dentro de una secta, el engaño. El engaño da paso a la manipulación, y la manipulación es influir voluntariamente sobre alguien para conseguir indirectamente un fin determinado. La manipulación da paso a la esclavitud. En una secta, la persona carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de la secta. La secta viene a ser su dueño y no puede ser libre. Esta persona puede ser comprada o vendida como si fuera una mercancía. Esto es esclavitud. Y la esclavitud da paso, obviamente, al fraude, que es engaño económico con la intención de conseguir un beneficio y con el cual alguien queda perjudicado. Una secta. Ahora bien, cuando un hijo o una hija de Dios no son guiados por el Espíritu Santo, se exponen a la ignorancia, al engaño, a la manipulación, a la esclavitud y por consecuencia el fraude. Falta de conocimiento. Te recuerdo una vez más que los hijos de Dios son enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos en justicia, son edificados, exhortados, consolados por medio de la palabra inspirada de Dios, que es viva y eficaz, corta, penetra, parte, discierne los pensamientos y las intenciones de la mente. Y te recuerdo que la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía. Pero cuando en una persona como hijo de Dios o hija de Dios tienen falta de conocimiento, esta da paso a que estas personas crean en relación a una secta sin tener la capacidad de analizar. Esto implica que cuando te envuelves en una secta, tu obediencia a esta secta va a ser a ciegas y por consecuencia tú vas a entrar en un servilismo bajo líderes autoritarios, los cuales simplemente buscan tus recursos materiales y económicos para ser explotados. La ignorancia da paso al engaño, el engaño da paso a la manipulación da paso a la esclavitud y al fraude. Cuando hay falta de conocimiento, tú vas a creer sin analizar, tu obediencia va a ser a ciegas, vas a entrar en el servilismo bajo líderes autoritarios y tus recursos materiales y económicos van a ser explotados. Las sectas, el líder tiene absoluto control sobre sus feligreses. Los feligreses no tienen la capacidad de pensar por sí mismos. La obediencia al líder es absoluta y contradecir al líder de una secta es perder la salvación. En una secta, la persona tiene pérdida de su individualismo, no tiene perspectiva personal, no puede diferenciar en su pensamiento porque es anulado, no tiene libre albedrío y no tiene libertad de conciencia. ¿Qué significa pérdida del individualismo? Bueno, individualismo significa tendencia de una persona a obrar según su propia voluntad, lo cual en la secta no lo tienes. El individualismo significa que tú
piensas por tu propia voluntad sin contar con la opinión de los demás individuos que pertenecen al mismo grupo y sin atender a las normas de comportamiento que regulan sus relaciones. En una secta, tú no eres una persona individual, has perdido tu individualismo. En una secta no tienes perspectiva personal. Eso quiere decir que en tu capacidad propia, característica de determinación, tú no la tienes. Tú no tienes perspectiva personal para comprender, para notar o para darte cuenta de una cosa por ti mismo. ¿Por qué? Porque la secta tiene control de tu mente. Ahora bien, dentro de una secta, tú no tienes la capacidad de diferenciar en tus pensamientos con los demás, porque ha sido anulada. ¿Qué es pensamiento? Es la capacidad que tú tienes para formar tus ideas, tus representaciones de la realidad en tu mente, relacionado con otras cosas. Pero en una secta, tú no tienes la capacidad de diferencia de pensamiento porque ésta ha sido anulada. Escucha muy bien. Diferencia que no es igual, que no se parece o no tiene otras características o cualidades. Tú no tienes en una secta la oportunidad de diferenciar en tu pensamiento. ¿Por qué? Porque esta ha sido anulada. Y por consecuencia, no tienes libre albedrío. Libre albedrío es la libertad individual que requiere que tú reflexiones, que tú puedas elegir conscientemente. Libre albedrío quiere decir que tú tienes la capacidad de escoger y de dirigir tu vida de tu forma de actuar o de pensar con libertad. Pero en una secta no la tienes. ¿Por qué? Porque la secta tiene control de ti, ha formado tus pensamientos, sentimientos y emociones. Y en una secta no tienes la libertad de conciencia. Libre implica que tienes capacidad para escoger y dirigir tu forma de actuar o de pensar. Conocimiento que tú tienes como ser humano de tu propia existencia, de tus estados y de tus actos, pero no te van a permitir que tengas libertad de conciencia.